Buenos días, bienvenidos a nuestra segunda clase del aula virtual de ética profesional. Mi nombre es Iván Rodrigo Vaquero y voy a acompañarlos en este tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ustedes recordarán que en la clase anterior estuvimos abordando el tema de la dignidad humana y dentro de ella hicimos una explicación de la dimensión intelectual. Y cuando hablábamos de las facultades justamente de la inteligencia y de cómo el ser humano conoce y de cómo se debe pasar de un conocimiento subjetivo a lo que nosotros llamamos un conocimiento objetivo, explicábamos un poco el tema de los paradigmas. Pues bien, en el día de hoy me quiero centrar en un estudio desde el punto de vista de los paradigmas sobre dos temas. El primero es la dignidad humana y el segundo justamente son las comprensiones y las corrientes éticas que se han dado a lo largo de la historia. Para el primer tema, en donde nos vamos a centrar en la dignidad humana y en sus paradigmas, quiero señalar que lo que voy a abordar está tomado de un artículo del señor Ilia Antonio, titulado Una aproximación al concepto de la dignidad humana, publicado en la revista Universitas de Filosofía y Derecho en el año 2004. Bien, lo que él plantea en un resumen, en mi concepto demasiado bueno, es que en la época premoderna el valor del ser humano se derivaba de la relación y del parentesco con Dios. Dios era el centro de toda la realidad y era el ser bueno, perfecto y excelente que en la creación quiso participarle al ser humano dicha perfección al constituirlo como su imagen y semejanza. Es desde allí desde donde se derivan las facultades que hacen que el ser humano se diferencie de los demás seres, el pensamiento, el lenguaje y la voluntad, y que lo hace superior justamente a los demás, animales y plantas. El hombre, por ende, es valioso, puesto que solo a él Dios le otorgó las capacidades más nobles. El concepto de dignidad entonces era un concepto religioso, más desde el judeocristianismo, y era comprendido completamente desde un esquema teocéntrico, es decir, la dignidad del ser humano dependía y se derivaba de la relación con la naturaleza divina. Posteriormente, en la modernidad, se dio el giro copernicano de pensamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Se pasó de los esquemas y de los modelos teocéntricos a un modelo antropocéntrico, en donde el hombre empezó a ser el centro de la realidad y empezó a ser el centro de la explicación de la realidad. Desde este punto de vista hay que señalar que la dignidad humana se deriva entonces de la naturaleza humana en sí misma y no de la relación con Dios. No depende de un origen divino, sino que se centra justamente en las capacidades humanas. Ahora bien, si nosotros miramos en el fondo, la dignidad humana sigue siendo comprendida en cierta parte de la misma manera, es decir, en las dimensiones y en las facultades del ser humano. Lo interesante del desarrollo en la época moderna del concepto de dignidad humana es el siguiente. Kant va a afirmar que el ser humano es un fin en sí mismo y que debe ser tratado como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser tratado como medios por otras personas, sino que tiene que ser respetado justamente en su integridad. Más adelante van a aparecer los derechos humanos justamente para defender y proteger la dignidad del ser humano. Pero una de las cosas más interesantes del desarrollo y de la evolución del concepto de dignidad humana en la época moderna es que no solo posee un alcance vertical. ¿Qué quiere decir ese alcance vertical? Que el ser humano es superior a los demás seres, entiéndase a los animales y a las plantas, sino que por primera vez el concepto de dignidad humana también posee un carácter y una comprensión horizontal. Es decir, la igualdad de los seres humanos entre sí. Recordemos cómo antes en la época antigua y en la Edad Media se validaba la diferencia entre los seres humanos por sus clases sociales e incluso se legitimaba la esclavitud. Y es gracias justamente a esta comprensión horizontal de la dignidad humana en donde se empieza a hablar de igualdad ante la ley, igualdad política e igualdad social.
En la actualidad tenemos una degradación del valor de la persona humana, pero sería interesante que nos planteemos un poquito el por qué ha ocurrido esto. En primer lugar, se trata de una cuestión de alguna manera social e incluso ontológica, como lo vamos a estudiar más adelante cuando miremos la dimensión social del ser humano. Pero lo que hay que señalar por ahora es que el ser humano es egoísta por naturaleza y que de alguna manera siempre vive compitiendo y de alguna manera siempre vive también buscando cómo pasar por sobre los demás. Ya Thomas Hobbes lo decía, el hombre es el lobo del hombre, y Lewis también lo va a plantear diciendo que la naturaleza humana será la última parte de la naturaleza que se rinda al hombre. Es por eso que se pasó, digamos, a señalar todo lo que tiene que ver con la indignidad y las condiciones que hacen indigno al ser humano y de alguna manera los comportamientos que lesionan la dignidad humana, y nos centramos, digamos, en el tema de las condiciones económicas, psicológicas, sociales, en el estudio de los casos. Pero eso hizo que el concepto de dignidad se fuera vaciando de significado y se fuera perdiendo en el tiempo. Y esto lo que generó es que, aunque podemos ver los casos y podemos ver las realidades y las situaciones, se haya generado es una indiferencia, una apatía completa frente al tema porque perdió su fundamento. Y es por eso que tenemos que volver al estudio de la esencia misma de la dignidad humana como una necesidad antropológica y sociológica fundamental. Después de haber estudiado un poco los paradigmas de la dignidad humana, que justamente lo podemos clasificar en tres, ¿no? La premodernidad, la modernidad y la crisis en la actualidad, que para algunos es la época posmoderna, vamos a mirar un poquito los paradigmas en la ética. Y tenemos que señalar desde este punto de vista que cuando nosotros hablamos de un paradigma ético, lo que estamos hablando justamente es de un conjunto de comprensiones, normas, leyes, códigos, valores y principios que tratan de legitimarse apoyados en argumentos racionales. Y desde este punto de vista tendríamos que señalar dos cosas. Los paradigmas éticos los podríamos dividir en dos grupos grandísimos. El primero, que sería la ética teleológica, es decir, la ética que tiende a los fines y que se centra en la búsqueda de los fines para el ser humano, de esos fines deseables, de esos fines que buscan la realización del ser humano. Y por otro lado, las que se centran en los hechos por sí mismos, que podríamos llamarlos las éticas del deber ser, que miran justamente la intencionalidad y el hecho en sí mismo, sin atender tanto al tema de los fines. Frente a la primer gran grupo, digamos al paradigma teleológico, podemos encontrar varias corrientes. En primer lugar encontramos el eudemonismo, una ética fundamental que es la ética aristotélica, que la encontramos en la obra de la Ética Nicómaco. En ella Aristóteles nos va a plantear justamente que el fin supremo del ser humano es la felicidad, y va a señalar que nadie puede ser feliz en ausencia de unas condiciones materiales mínimas necesarias para poder vivir. Sin embargo, hay una cosa que es bien importante. Aristóteles va a plantear que la felicidad consiste principalmente en realizar la esencia y en actuar conforme a la esencia misma del ser. Y desde este punto de vista va a comprender que la esencia y la función propia del ser humano es justamente el desarrollo y el ejercicio de la racionalidad. Por eso para Aristóteles el ser humano era un animal racional, y desde este punto de vista la finalidad del ser humano es una felicidad que consiste en la autorrealización. Cuando Aristóteles estudia este tema de cómo aplicar la capacidad racional en lo cotidiano, va a señalar que para que una vida sea racional, el único medio posible es la virtud. Y la virtud la va a clasificar en dos: las virtudes éticas, que justamente lo que van a hacer es
el señalar que en todas las decisiones que el ser humano tome en lo cotidiano, busque el punto medio, el equilibrio, la armonía, ya que todos los extremos son malos y terminan afectando y perturbando al ser humano. La felicidad está en el justo medio, la felicidad está en no ser extremista. Y para eso el ser humano no puede dejarse llevar ni de los impulsos, ni de los deseos, ni de las emociones, sino guiarse siempre por el discernimiento y por la razón. Las otras virtudes para Aristóteles son las virtudes dianoéticas o intelectuales, dentro de las cuales se pueden resaltar principalmente dos: la prudencia, que justamente consiste en la capacidad que el ser humano tiene para saber dónde está el justo medio, y la otra virtud dianoética es la sabiduría, que consiste en el estudio, la investigación y el conocimiento. Si el ser humano desarrolla entonces estas dos virtudes, la virtud dianoética y en su aplicación la virtud ética o ética de la vida, el ser humano alcanzará su autorrealización y por ende su felicidad. Otra corriente de estas éticas teleológicas es el epicureísmo, que algunos también señalan o colocan dentro de la corriente del hedonismo. El bien supremo o la felicidad para esta corriente es el placer, y de ella se deriva una máxima, un principio fundamental: hay que maximizar el placer y minimizar el dolor. Pero hay que señalar que ese placer que se busca es un placer que tiene que ser duradero, y por ello puede implicar renunciar a algunos placeres momentáneos que puedan acarrear un dolor mayor a largo plazo, o también el asumir algún sufrimiento pasajero o un dolor, siempre y cuando la consecuencia que traiga sea un placer y una satisfacción mayor a largo plazo. Esta teoría nos señala que hay tres tipos de placeres. El primero son los placeres naturales y necesarios, que tienen que ser satisfechos, pues hacen feliz al hombre, y justamente radica en el cumplimiento de esas necesidades básicas como el alimento y todo lo que tiene que ver con las necesidades biológicas. La segunda clasificación son los placeres naturales no necesarios, que nacen de los deseos de los seres humanos y que deben ser moderados. Y por último están los placeres no naturales y no necesarios, a los cuales el ser humano debe renunciar porque lo único que hacen es generar una mayor ansiedad y sufrimiento, como es el caso de la búsqueda de la riqueza, la fama y los honores. Si nosotros lo analizamos, cuando el ser humano está buscando esas cosas en su vida, termina haciéndose esclavo de ellas mismas y termina con grandes niveles de ansiedad y de sufrimiento. Ahora bien, otra de las cosas interesantes que nos señala entonces es que cada ser humano es dueño de su propio destino y depende justamente de las decisiones que tome. La tercer corriente que podemos encontrar dentro de esta rama de éticas teleológicas es el estoicismo. El estoicismo se centra en el dominio propio, viene de Zenón, y también tenemos a dos grandes autores como es Epicteto y Séneca, que forman parte de esta corriente. Algunos relacionan incluso el estoicismo con el cristianismo e incluso con el mismo Jesús. En esta corriente ética se señala justamente que todo lo que ocurre de alguna manera tiene un principio y una ley universal que es de carácter racional, y por ello todo lo que ocurre de algún modo es necesario y es bueno, aunque no lo veamos de esa manera. Entonces todo lo que ocurre, repito, es necesario. Y frente a lo que ocurre, el ser humano tiene dos posibilidades: o de alguna manera se resiste a lo que ocurre, y en esa resistencia el ser humano sufre y se desespera, o sencillamente el ser humano asume, acepta lo que ocurre y lo direcciona
de la mejor manera posible. Esa aceptación, ese asumir lo que ocurra, es lo que va a generar la imperturbabilidad, que es el bien supremo y la felicidad del ser humano. Y para que esta imperturbabilidad sea real, se requieren por lo menos dos cosas: el autocontrol y el autodominio. Hay que eliminar las pasiones que nos encadenan y nos perturban, y hay que aceptar todo aquello que no podemos cambiar. La siguiente corriente que se inscribe dentro de estas éticas teleológicas es el cinismo. De alguna manera, lo que el cinismo nos propone es la búsqueda de la autarquía, es decir, de la autosuficiencia o la total independencia. El ser humano quiere bastarse a sí mismo. Y hay una cosa que nos va a señalar: la sociedad de alguna manera se opone a la independencia del ser humano. Y es por esto que el ser humano que vive desde el cinismo debe de alguna manera ser un ser asocial, es decir, de alguna manera apartarse de la sociedad, no hacer caso a la sociedad, no dejarse influenciar por ella, y en algunas cosas incluso ir en contra de la sociedad misma. Por ejemplo, no se deben aceptar las instituciones, ni las normas, ni las leyes, ni la religión, porque de alguna manera son las que en su concepto más atacan este deseo de autarquía. También el ser humano debe liberarse de todas las necesidades superfluas y aparentes que nos ha creado la misma sociedad. Piensen en este momento, por ejemplo, en la actualidad, todo el tema de la dependencia frente al consumo, los medios tecnológicos que realmente le han quitado la libertad al ser humano. Y por último, van a señalar que el ser humano es igual entre sí, que se debe abolir todo tipo de diferencias por raza, sexo, condición social. De alguna manera, uno de los inconvenientes de esta corriente es que al plantearnos ir apartados de la sociedad y en contra de la sociedad, se puede generar fácilmente una anarquía que terminaría destruyendo a la sociedad misma. El ser humano es un ser social por naturaleza, pero bueno, eso ya lo analizaremos más adelante. Otra corriente que se inscribe dentro de las éticas teleológicas es la ley natural. Esta ley natural para algunos es el fundamento de la ética cristiana, y el pensador más grande sería Santo Tomás de Aquino. Es importante aclarar que la teología ha avanzado y que ya la comprensión de la ética cristiana también se ha modificado, y ya no se centra solo en hecho de evitar el castigo y buscar ganar una recompensa que sería la vida más allá. Pero hasta Santo Tomás y tiempo después se comprendía justamente así: el ser humano debe buscar ser digno ante Dios y merecer la vida eterna, y para hacerlo el ser humano simplemente tenía que seguir una ley natural que estaba inscrita en él mismo y que regía a la naturaleza. Esa ley lo que nos llevaba era a hacer el bien y a evitar el mal, y para poder hacer el bien el ser humano tenía que practicar la virtud. La virtud, que era la repetición de actos buenos, y tendría que evitar el vicio, que era justamente los hábitos o la repetición de actos malos o nocivos. Y entonces, al practicar la virtud, el ser humano sería merecedor de la vida eterna. Por otro lado, Santo Tomás señalaba que la ley positiva, es decir, esa ley que está en nuestros códigos legales, en la Constitución, en los códigos éticos, etc., lo único que hacía era explicitar, manifestar y colocar en el orden jurídico y político la ley natural. Otra corriente de las éticas teleológicas es el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, que se desarrolla en el finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. El principio de la ética para estos autores es la utilidad o interés de la mayoría, es decir, una acción es buena cuando genere la mayor felicidad al mayor número de personas, y de alguna manera la felicidad del individuo debería ser compatible
y debería subordinarse a la felicidad y a la utilidad del colectivo. Ya nos vamos a centrar entonces en las otras líneas o en los otros paradigmas de la ética, en donde nos centramos en la ética del deber ser, en la ética de la intencionalidad, en la ética del acto en sí mismo. Y dentro de ellos vamos a estudiar principalmente a algunos autores, empezando por Immanuel Kant, que tenemos en el siglo XVIII. Él tiene tres obras fundamentales. La primera es la crítica de la razón pura, en la cual él señala que el ser humano solo puede conocer todo aquello que es experimentable mediante los sentidos. La crítica de la razón práctica, en la cual señala que si bien el conocimiento parte de los sentidos, hay unas ideas que son necesarias y sin las cuales el ser humano no podría vivir, como la idea de felicidad, la idea de libertad, la idea de bien, la idea de conocimiento, la idea misma de Dios. El ser humano sin esas ideas no podría funcionar, y por eso las ideas terminan teniendo una dignidad mucho más alta que el conocimiento, digámoslo así, empírico. Y es desde allí desde donde Kant va a escribir su tercera obra, que se llama La metafísica de las costumbres, en la cual va a abordar justamente el tema de la ética. Kant va a señalar que lo que hace buena una conducta es la intencionalidad. Y él señala allí que hay como tres clases de acciones: las acciones que son contrarias al deber ser, que deben ser rechazadas en sí mismas; las acciones que son conformes al deber ser, pero que son realizadas por interés, por ejemplo el miedo al castigo, o la inclinación o el gusto propio, o el buscar algún beneficio; y las acciones que son conformes al deber y realizadas por respeto al deber. Y estas son las acciones que realmente tienen una dignidad desde el punto de vista ético y moral. El ser humano debe realizar las acciones por amor y por respeto al deber ser. Para Kant, lo principal será una ética que se centre en la autonomía, y es entonces donde Kant va a explicar el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Una norma o una regla de vida que el ser humano tiene que escoger y tiene que construir para ser coherente con ellas. Pero solo hay, digamos, una condición, y es que esa máxima que el ser humano elija tiene que tener o tiene que ser válida para todo el mundo, tiene que tener un carácter universal independientemente de la circunstancia. Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo. Digamos que el ser humano está en una situación de apuro, y en esa situación de apuro entonces el ser humano dice que va a mentir para poder solucionar su problema. Si nosotros esa acción la convertimos en una máxima de carácter universal, tendremos que decir que todo ser humano que se encuentre en apuro puede mentir o le es lícito mentir. Desde ese punto de vista tendríamos una sociedad que es un caos, y nosotros mismos seríamos de alguna manera víctimas del engaño, y entonces una sociedad así no podría existir. Y por eso esa de alguna manera norma o imperativo categórico no es válido. Kant va a llegar fundamentalmente a un imperativo categórico que ya lo expusimos al comienzo. El ser humano es un fin en sí mismo y debe ser tratado como tal. Nunca puede ser empleado por otros como medio, porque sería ir en contra del valor mismo de la persona humana. Entendiendo un poquito lo que es este imperativo categórico, vamos a pasar entonces a otro autor. Y vamos a ir a estudiar a Sartre, que lo tenemos en el siglo XX, en inicios del siglo XX. Y Sartre, como algunos saben, pues es un filósofo del existencialismo, y el existencialismo lo que plantea es que el ser humano no pidió vivir ni pidió nacer, pero de alguna manera fuimos arrojados a la existencia, y desde ese punto de vista el ser humano está condenado a ser, condenado a vivir, condenado a ser libre y condenado a elegir. El ser humano vive eligiendo. Y entonces desde ese punto de vista el ser humano puede optar por dos cosas: u obedecer a otro, lo cual sería para Sartre actuar de mala fe, o obrar y obedecerse a sí mismo, siendo autónomo y siendo auténtico. Y esta justamente sería la finalidad de la ética del ser humano. Sería
constituir realmente un ser libre. Por otro lado, tenemos la ética del discurso de Habermas en el siglo XX, en donde él va a señalar que la ética tiene que ser un diálogo, el resultado de un diálogo, de un consenso entre un grupo de personas, y esas personas justamente se trazan en conjunto una serie de fines, y para poder también, digamos, vivir como sociedad se trazan una serie de valores y de normas. Y lo que él va a señalar es que la base justamente de todo ese consenso está en la emancipación o liberación del ser humano. Desde este punto de vista hay algo que me parece muy importante y que tendremos que tener muy en cuenta para la discusión en nuestro foro. La ética para Habermas es una ética contextual y no absoluta, es decir, la ética es construida en un consenso por un grupo humano en un momento determinado, y desde ese punto de vista esa misma ética no puede ser válida para todos los grupos humanos ni para todas las épocas. Y por último tenemos a Nietzsche, un autor que personalmente me gusta muchísimo a finales del siglo XIX. Nietzsche lo que va a plantear es lo siguiente: el ser humano, él no lo va a diferenciar entre alma y cuerpo como lo hacían los tradicionales, sino que de alguna manera va a dividir al ser humano en dos, Apolo y Dionisio. Apolo representa de alguna manera el deber ser, lo legal, la racionalidad, la religión, la norma, lo que está regido, y Dionisio es por su lado la parte, digámoslo así, de las pasiones, la parte de los impulsos, de los deseos, de la sexualidad, esa parte que durante mucho tiempo estuvo reprimida. Él va a señalar que en la historia han existido dos morales: la moral de los señores, que son los fuertes, los poderosos, los que crean las normas, los disciplinados, los fuertes, y por otro lado la moral de los esclavos, que es la moral de los débiles, de los cobardes y de los mansos. De alguna manera la moral de los señores está dada justamente por la libertad, mientras que la moral de los esclavos y de los débiles se centra sobre todo en la envidia y en el resentimiento, que también tienen que ser de alguna manera abandonados. Volviendo a Apolo y a Dionisio, entonces hay una obra que se llama Así habló Zaratustra, en donde él nos va a hablar justamente de la muerte de Dios. Se señala que él sale un día a la plaza y empieza a gritar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Muéstreme a Dios. Nadie le muestra a Dios, nadie le responde. Llega al centro nuevamente y va a decir: les tengo una noticia, Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. Con esto lo que él quiere decir es que el ser humano durante mucho tiempo estuvo esclavo justamente de Apolo, de la ley, de la religión, de las normas, del dominio, y que el ser humano ya llegó a un momento en donde tenía que explotar frente a eso, y Dionisio de alguna manera se va a vengar de Apolo. De alguna manera me parece que desde este punto de vista Nietzsche es profeta de lo que va a ser la posmodernidad, y es entonces donde va a surgir una transmutación de los valores, en donde de alguna manera nos vamos a tener que liberar de los prejuicios, donde de alguna manera ya la razón pasa al desencanto, la religión pasa al desencanto, y tiene que aflorar el sentimiento, la pasión, la intuición, los impulsos, y de alguna manera esa parte que durante tanto tiempo estuvo reprimida y que considero pues es una ética muy actual, especialmente en las nuevas generaciones. Con esta clase lo que queríamos era, o lo que pretendía yo era presentarles de alguna manera muy resumida lo que son los paradigmas de la ética. Espero que haya sido de su agrado. Por favor, todas las dudas que tengan, anótenlas para ser aclaradas en clase. Y por favor no se les olvide participar de nuestro foro. Muchísimas gracias. Este material fue elaborado por el docente Iván Vaquero, de Ética Profesional de la Corporación Educativa Indoamericana. Muchas gracias.